pasa nada. Ignacio Chechil es un ingeniero y autor argentino radicado en Helsinki, Finlandia. Publicó un libro titulado New Space Systems Engineering en el 2021, donde se aboca a describir el proceso de diseñar sistemas espaciales en el contexto de lo que se llama New Space, que es una industria global con un gran componente startup, con ciclos de vida cortos y diseños de bajo costo. Además publicó The Fighting Startup Quick Guide, en inglés, que trata sobre distintos puntos a tener en cuenta cuando se trata de liderar o trabajar en startups tecnológicas. Por último, publicó de forma independiente un libro gratuito en español llamado La Ciencia Dura, que se adentra en el pensamiento sistémico y en los desafíos de las carreras STEM. Así que, Ignacio, bienvenido. Gracias por estar dispuesto a esta charla y dejo de compartir y te paso el mando. Bueno, gracias Adrián, gracias a todos. Voy a tratar de ahora compartir la presentación, espero que puedan verla. Ustedes me darán el feedback si es que no ven nada. Perfecto. Bien, perfecto. Bueno, gracias por la presentación y por la introducción. Básicamente, yo soy un ingeniero electrónico por educación, digamos. Esa es mi... Primero principal, también quiero saludar. Veo varios nombres familiares en la lista de la gente que está conectada y quiero bueno, saludar a todos con quienes he compartido, aunque sea un poquito de trabajo en mi época en Argentina, digamos, cuando trabajaba, por ejemplo, en INVAP, y otros también que veo también conectados, que bueno, me gustaría saludar uno por uno, voy a tratar de hacerlo en algún momento, pero bueno, gracias por sumarse y por querer escuchar un poco de mi experiencia en este tipo de cosas, ingeniería de sistemas y startups, que es un poco lo que me apasiona. Y bueno, como les comentaba, soy un electrónico, digamos, por educación, pero después la vida profesional me llevó por varios caminos diferentes. Bueno, básicamente también el software ha estado muy presente en mi vida. Digamos, muy temprano en mi carrera profesional me he ido hacia el lado del software, básicamente software embebido, digamos, pero también software de distintos niveles, distintos lenguajes y demás. O sea, por ende soy una especie de ingeniero electrónico un tanto extraño, que ha desarrollado más software que electrónica. Y después, bueno, después lo voy a contar un poco en esta presentación. Mi carrera va un poquito hacia el lado de la ingeniería de sistemas, y bueno, y ahí es donde quiero contar un poquito cómo se da todo eso. Biografía rápida, creo que Adrián dijo ya lo suficiente, pero bueno, tengo 41 años, soy de provincia de Buenos Aires, en Argentina. Un comentario muy breve respecto al lenguaje de la presentación. Como dijo bien Adrián, va a ser full en español. Full en español y en un argentino rioplatense, porque bueno, eso es lo que hablo. Tengo entendido que puede haber gente de otros países de Latinoamérica, y eso es una gran noticia. Si hay alguna terminología o alguna especie de forma de hablar mía o alguna palabra que uso que no les resulte muy clara o no la entiendan, por favor pregunten, porque yo no me puedo no darme cuenta, y bueno, entiendo que a veces algunas cosas que se dicen en este español medio enrevesado que tenemos los argentinos puede no ser demasiado claro, entonces es importante decirlo. Soy miembro de INCOSE desde el 2007, creo. Yo estuve tratando de pensar cuándo me hice miembro, creo que 2007. Certifiqué el entry level, digamos, de la certificación, el ACEP, en el 2012, si no recuerdo mal. 10 años ya, no puedo creer que hayan pasado 10 años de eso. Hice el upgrade a CCEP, digamos, en el 2014. También estaba tratando de recordar y fijándome en mis mails, creo que es 2014 cuando hice el upgrade de la certificación. Y bueno, estoy planeando hacer el otro upgrade, el upgrade final hacia lo que es Expert Systems Engineering Professional, en un futuro no muy lejano, digamos. Bueno, los requerimientos son duros y hay que presentar bastante evidencia. Y bueno, estoy en ese proceso, no es fácil. Estoy tal vez ahí en el borde del compliance. Pero bueno, es algo que planeo hacer, digamos. Planeo pasar de CCEP a ECEP si es que puedo. A nivel profesional, creo que mi experiencia, bueno, es básicamente 20 años trabajando en tecnología, de los cuales, tal vez, como cuento ahí en el primer bullet de experiencia, entre 2002 y 2009, yendo entre distintas pymes tecnológicas o empresas chiquitas tecnológicas en Buenos Aires.
Después mi experiencia cambia bastante radicalmente en el 2009 cuando me sumo a INVAP, una empresa que algunos de ustedes conocerán, que es una empresa radicada en Bariloche, en Argentina, y en otras partes del país también, que es una empresa donde se diseñan y desarrollan sistemas complejos, digamos, de distinta índole, espaciales, pero también nucleares y de medicina y energías alternativas y demás. Y bueno, y mi experiencia ahí, yo estuve largamente, digamos, en el área espacial, digamos, en INVAP. Mi experiencia en INVAP es básicamente en el área espacial, con una estadía muy breve en la parte de radares de defensa. Y después ahí también mi carrera toma otro tono cuando me sumo a una empresa en Finlandia, y dejo Argentina, me vengo a Finlandia, una empresa que se llama ICEYE, que es una startup. Hoy en día es una scale-up, digamos, como se suele llamar, ya está escalando, son como 500 personas hoy en día. En su momento, cuando yo me sumé, éramos 15 personas, o sea, yo fui creo que el empleado número 15 de ICEYE. Ahí me sumé en el principio del 2016 y me fui en el 2020. Bueno, perdón por algunos sonidos que salen de mi laptop que voy a tratar de eliminar. Y bueno, entonces, ahí se marca un poco mi primera experiencia en esta clase de startup. Uno podría decir que mi experiencia previa ante pymes tecnológicas tiene un componente startup, pero hay algo bastante diferente, digamos, una startup con una especie de pyme tecnológica, o pyme que de alguna manera vive de lo que hace con una startup. La startup ya voy a hablar un poquito más de esto en detalle, pero una startup tiene una cosa mucho más urgente, una cosa mucho más, si se quiere, al borde, porque muchas veces se cuenta con lo justo en cuanto al funding, en cuanto a los fondos, en cuanto a la gente, a los materiales, siempre está con lo justo. Las pymes también, pero es como que hay una cosa un poco menos al borde, si se quiere, si lo puedo contrastar con mis experiencias en pymes tecnológicas. Bueno, AISA me dio la posibilidad de encontrarme con ese panorama de entrada, digamos, con esa cuestión urgente de tener que hacer algo, diseñar sistemas complejos cuando no hay plata y no hay tiempo. Bueno, y ahí, como les decía, hasta 2020, en 2020, cuando la pandemia ya estaba medio como acelerando, dije, bueno, ¿qué me falta en el medio del caos mundial de la pandemia para sumarle un poco a ese caos? Cambiar de trabajo. Y ahí me sumé a Reorbit, que es donde estoy hoy en día. Digamos, como CTO. Digamos. En ICEYE tuve un rol dual, digamos, mis 5 años en ICEYE, o casi 5 años en ICEYE, estuvieron marcados por una mitad donde lideré el software y la segunda mitad lideré toda la ingeniería. Ahora en Reorbit ya estoy más abocado a lo que es liderar la ingeniería. Ya soy, digamos, acá soy CTO, digamos, full time. Bueno, eso es un poco quién soy y de dónde vengo. Y como Adrián les comentaba, se me da también, digamos, como si diseñar cosas complejas no fuese suficiente, también se me da por escribir, digamos. Hay gente que se le da por, no sé, hacer carpintería. A mí se me da por escribir. Y bueno, publiqué un libro, como les comentaba Adrián, que se llama New Space Systems Engineering, que básicamente este libro habla de todo lo que voy a hablar hoy, pero de forma extendida, digamos. Tal vez demasiado extendida. Creo que este libro podría haber sido más corto, ahora ya con el diario del lunes. Pero en ese libro hablo digamos, de todo esto que voy a hablar hoy, pero de forma mucho más detallada. Habla de los desafíos de hacer ingeniería de sistemas en startups, habla de muchos otros temas como cuestiones de manejo del conocimiento, también habla de arquitecturas espaciales, digamos, porque me adentro en algunos temas técnicos también. Bueno, pero es un libro que publiqué a través de Springer. Springer es una casa, digamos, una editorial hecha, digamos, de las que se encuentran por ahí. Y es un libro que reconozco que es caro, digamos, tiene un precio que yo por supuesto no puse, lo pone Springer. Y bueno, a veces a mí me genera un poco de una suerte de dilema que el libro que escribí, digamos, que le puse bastante empeño en escribir, sea un poco difícil de llegar porque sale hoy en día, la tapa dura sale 120 euros. Entonces, lo que quiero traer a la colación también es que el libro se encuentra en PDF en los, digamos, canales alternativos que calculo la mayoría de nosotros conocemos. Si alguno quiere en algún momento conocer de qué canales alternativos estoy hablando, siéntase libre de preguntarme y le puedo proveer cómo
cómo encontrar el libro. O sea, el libro se encuentra, está disponible en PDF, solo si uno quiere el tapa dura, bueno, ahí se tiene que chocar con los precios. Otras publicaciones, como les comentaba Adrián, estas son gratuitas, o sea, acá ya me había cansado de las casas de las editoriales y dije, bueno, empecé a publicar un poco algunas cosas, algunos escritos que tengo por ahí dando vueltas y cosas que escribo en una especie de blog que mantengo. Todo esto es gratis, esto lo pueden bajar ahí en el link. Yo estos slides calculo que después los voy a compartir con el foro, así que van a poder hacer, digamos, llegar a los links que están ahí. Así que todo esto está disponible. El de la izquierda, de Fighting Startup Quick Guide, ahí habla un poco de mi experiencia, no tanto metida en lo espacial, sino general, digamos, cómo el caos de alguna manera se convierte en orden, con un montón de esfuerzo, ¿no? Pero ahí hablo un poquito de algunos aspectos que a mí me parecen son primordiales para, bueno, no sufrir en el intento. El del medio es un libro en español que, bueno, ahí hablo un poquito de cuestiones más que tienen que ver con estudiar STEM y, digamos, qué es lo que significa convertirse en un ingeniero. Es un poquito que no es tanto, habla, digamos, tiene un poco de pensamiento sistémico, y me meto un poco en el tema de pensamiento sistémico. Y después el de la derecha, el Unmanaged, es un libro o es una colección de ensayos, digamos, que tiene que ver un poco con mi visión en cómo en algún momento, cuando las cosas crecen en una startup y se vuelve una especie de corporación, como también a veces los managers que empiezan a aparecer por todos lados, uno, digamos, levanta una piedra y hay un manager, como de alguna manera afectan también la ingeniería, digamos, como en algún momento, si se quiere, rompen un poco todo lo que es ingeniería y pasa a ser un negocio que no está nada mal, pero también viene con sus desafíos. Y bueno, después si alguno tiene interés en leer lo que escribo regularmente, hay una especie de blog, un Substack que mantengo, donde escribo con cierta regularidad, no muy regular, pero de vez en cuando escribo algunas cosas que de alguna manera escribo en inglés en general, digamos, y de alguna manera circulan alrededor de todos estos temas, ¿no? Digamos, estos son los tópicos que de alguna manera se me da por escribir, así que si alguno quiere saber más, eso está ahí. Bueno, eso sobre, a ver, termino ahora ya con este ego trip, digamos, y puedo empezar a hablar un poco de lo que nos compete hoy para este tema. ¿Cómo llego yo a la ingeniería de sistemas? Si a uno le interesa saber cómo es mi camino hacia encontrar ingeniería de sistemas, yo trabajaba de la suerte de all-rounder, digamos, lo que a veces se suele llamar che pibe en Argentina. Nada, hacía de todo en una empresa chiquita. Y a mí me empezó a surgir una pregunta que era recurrente, digamos, cada vez me preguntaba, digo, ¿cómo puede ser que, digamos, cómo se coordina el trabajo de muchos ingenieros que vienen de distintas especialidades, ¿no? Digamos, en esa empresa, por más que era muy chica, había un mecánico, había un electrónico, había uno de software, estaban todas las especialidades que de alguna manera, bueno, requieren o son necesarias para poder crear algún sistema, digamos, que funciona. En ese momento hacíamos, si no recuerdo mal, sistemas de control de acceso, creo que era. Y bueno, había un poco de todo, mecánica, electrónica, software y demás, y diseño industrial. Entonces, la pregunta era, ¿cómo se hace para coordinar todo eso? Entonces, por un lado, mis búsquedas en ese momento me llevaban hacia un poco la ingeniería industrial, porque la ingeniería industrial, al menos en Argentina, tiene una cuestión medio de coordinación, si se quiere. Pero la parte donde no me cerraba, digamos, donde no me daba la respuesta, era que a mí me interesaba saber cómo se coordinaba desde el diseño, digamos, desde los inicios del ciclo de vida, de alguna manera. Espero que la presentación siga estando visualmente disponible, porque mi computadora medio que cambió. ¿Siguen viendo los slides? No, desapareció, Ignacio. Ok, comparto de vuelta porque me parece que algo pasó. Estoy ahí está, ¿estamos de vuelta? No, de vuelta. Share Desktop 2. Esto puede pasar porque estoy con... Díganme si lo ven de vuelta. Ahí está, ahí está. Bien. Estoy con el AirPlay, digamos, de la Mac y a veces se tara, no sé qué le pasa, así que ahora puede volver a pasar, así que si pasa me dicen. Entonces, bueno, me interesaba saber cómo se coordinaba todo, digamos, la cuestión interdisciplinaria, multidisciplinaria, cómo se coordinaba desde el comienzo, desde el diseño conceptual, la arquitectura, la implementación, la verificación, la validación. No entendía bien cómo estaba esa cuestión de que tenías todos estos ingenieros trabajando en distintas especialidades y cómo los coordinabas para poder crear un sistema exitoso. Bueno, no sé cómo, pero así di con Ninkos allá por el 2006-2007.
Un dato curioso es que en el 2011 intenté iniciar el chapter argentino. No sé si estará todavía disponible en las búsquedas en el sistema de Encose, pero de hecho logré como empezar el proceso. De hecho, Encose había dicho, bueno, ok, querés iniciar el chapter, es un proceso, y bueno, había que iniciar ese proceso. Pero bueno, lo inicié. Yo en ese momento me acuerdo haber buscado en el directorio de Encose y había creo que 2 o 3 argentinos más en el directorio como miembros de Encose, lo cual no me daba una impresión de que podía llegar muy lejos con mi intención de tener el chapter argentino. El chapter yo no lo quería para nada en particular, sino que me parecía al menos iniciar un buen foro para que nos juntáramos otros que hacíamos o estamos interesados en ingeniería de sistemas. Una de las cosas que me dio la búsqueda, o una de las impresiones que me dio la búsqueda, es que no había un montón de gente en Argentina, en ese momento al menos, muy interesada en el asunto. Entonces medio como que mi idea del chapter argentino se fue apagando hasta que, bueno, te quedó en la nada. Pero como dato de color, a ver, celebro que hoy en día, digamos, Adrián y los demás hayan logrado, bueno, hayan logrado lo que yo quise, pero no pude, básicamente, allá por el 2011. Bueno, una vez que descubrí el concepto, ahí, digamos, me volví medio loco en el sentido que empecé a leer y a consumir libros, estándares, presentaciones, papers, digamos. Y ahí empecé como a ver, no era solo leer por el hecho de querer entenderlo, sino que también quería aplicarlo, digamos. Empecé a intentar aplicarla, o empecé a intentar ver cómo era que me podía ayudar en las cosas que yo veía que me faltaba esa coordinación. Bueno, pasaron muchos años, sigo aplicándola o intentando aplicarla al día de hoy. Pasaron muchos años y después de leer creo que miles de páginas sobre el tema, creo que llegué a una conclusión que es un poco incómoda. No es incómoda no es incómoda, sino que es una conclusión que me llevó un tiempo aceptarla de alguna manera. La conclusión es que, bueno, no existe una sola acepción de qué es ingeniería de sistemas, digamos. Hay tantas formas y estilos de ingeniería de sistemas como proyectos hay, básicamente. Y la bibliografía de ingeniería de sistemas o de Systems Engineering se tiene que tomar en general como una especie de recomendación y no como una receta. Esto es, de vuelta, es mi experiencia. Gente, digamos, otra gente en este foro puede pensar distinto y está bueno que se dé el debate. Mi idea de ingeniería de sistemas a lo largo de estos más de 10 años, de alguna manera, estudiándola y tratando de comprenderla, es que hay un montón de material para consumir, pero no hay una receta que aplique a un contexto en particular. Hay mucho de adaptar lo que uno encuentra a cómo son las cosas. Y esto, cuando se trata de una startup, se lleva a un nivel mucho más claro, digamos. Es muy difícil ir a un estándar y pretender que ese estándar se pueda aplicar uno a uno en una startup, en una empresa como una startup. Y voy a tratar de explicar un poco por qué, dónde están esos desafíos. Bueno, un poco antes de que me meto con lo de las startups, digamos, el valor de la membresía y la certificación. Hay un montón de pluses, digamos. Ustedes pueden ver los signos más ahí, básicamente. El ser miembro y tener la certificación me permitió adentrarme en el Systems Engineering de manual, digamos, entenderlo bien, me permitió comprender la importancia de la discretización de los ciclos de vida, me permitió comprender la importancia de lo que se llama ontología, que tiene un nombre medio complicado, pero es fácil de entender. Ontología es cuando uno tiene un proyecto o uno quiere diseñar algo complejo, hay que definir bien qué significa qué, cuáles son las categorizaciones, la terminología, las composiciones, qué significa qué cosa, cómo están compuestas estas cosas con otras cosas. Eso muchas veces lo pasamos por alto y uno se encuentra después en un proyecto metido muy adentro del proyecto y uno se da cuenta que después se encuentran dos personas en ese proyecto donde están hablando de una misma palabra con dos significados diferentes. Eso es una de las cosas que Ingeniería de Sistemas también me enseñó, que hay que dedicarse un poco de tiempo en dejar en claro qué significa qué, porque la comunicación técnica entre ingenieros es uno de los valores fundamentales que trae la ingeniería de sistemas, digamos, lograr que la comunicación sea fluida. No hay forma de comunicación fluida si yo estoy diciendo una palabra o un acrónimo, el otro no lo entiende, o el otro usa el mismo acrónimo o sigla para otra cosa, digamos. Entonces, eso es algo que me permitió comprender después de un tiempo, ¿no? Bueno, por supuesto, comprender los distintos procesos de entrada y de salida, o los distintos procesos con sus entradas y salidas. Conocer los distintos modelos de life cycle, digamos, distintos modelos de ciclo de vida secuencial, espiral, ágil y demás.
Está bueno porque, por ejemplo, el libro, el handbook de Incose te cuenta algunas historias, algunas horror stories, digamos, de cómo la ingeniería del sistema puede fallar. Cuenta el famoso caso del Terac 25, el Challenger y otras cosas, digamos, cómo también la ingeniería de sistemas puede, si no se le aplica de la forma correcta o si se la deja de alguna manera, se la deja abandonada, uno puede terminar hasta afectando la vida y la seguridad de las personas. Una cosa fundamental es que me permitió comprender la importancia de lo que se llama enabling systems. Por ejemplo, un sistema, cuando uno desarrolla un sistema, todo bien, pero ese sistema muchas veces necesita otros sistemas alrededor para poder ser desarrollado, para poder ser testeado, para poder ser verificado. Y muchas veces esos sistemas que se llaman enabling systems son largamente ignorados o caen en una prioridad que suele ser más baja que el sistema de interés, lo que se llama el sistema de interés, ¿no? Eso es algo bueno, que me ha permitido, digamos, todo este tema de la membresía, y por ejemplo el handbook de Incose, me abrió un poco los ojos en el sentido que, bueno, yo por ejemplo trabajaba en un enabling system en su momento, y ahí me permitió darme cuenta que, bueno, lo que yo hacía era tan importante como el sistema de interés, porque había como una especie de simbiosis ahí, básicamente. Después, claramente, me permitió entender un poco mejor el tema de la recursividad. Digamos, claramente los sistemas son como una especie de matrioshka, ¿no? La famosa muñeca rusa que se va, digamos, una dentro de la otra. Los sistemas que creamos, más por supuesto si uno habla de los sistemas espaciales, pero también de cualquier otro tipo de sistema complejo, es una especie de container de muchos otros subsistemas, y cada subsistema tiene su propio ciclo de vida, con sus propios procesos. Entonces, todo eso está como adentro de todo, entonces es como que uno claramente puede, de alguna manera, encandilarse con el sistema en el nivel superior, en el nivel más espectacular, si se quiere, y olvidarse que adentro del sistema, perdido en la arquitectura, hay otras cosas, otros componentes que también necesitan ir a través de los ciclos de vida como cualquier otro, ¿no? Entonces, este tema de Incose, o el tema de adentrarme en este tema, me hizo ver un poco más claro que, bueno, básicamente el famoso modelo de la B, que hemos visto seguramente en la bibliografía, el V-Model, en realidad es una composición de un montón de V-Models, uno adentro del otro, básicamente, y eso es algo que, a medida que el sistema crece en complejidad, también crece la complejidad de coordinar todo eso, ¿no? Un menos, digamos, un signo menos en todo esto es que en su momento la plataforma online de Incose, en ese entonces se llamaba Connect, no sé si sigue siendo Connect al día de hoy, porque hace un tiempo que no me conecto, no era muy activa, ¿no? Una de las cosas que yo vi en su momento es que la comunidad de Incose tenía un montón de working groups creados y un montón de iniciativas que no mostraban un gran nivel de actividad. Entonces, una de las cosas que digamos, claramente me di cuenta es que Incose, al menos en ese momento, al día de hoy no sé bien cómo sea, pero en ese momento no había una gran actividad online. Sí había simposios, había congresos, había cosas que en su momento requerían, bueno, viajar y encontrarse con la gente cara a cara. No había tanto a nivel online. Espero que al día de hoy este tema sea un poco distinto. Tengo entendido que hace poco cambió un poco la plataforma online hacia otra cosa, pero no estoy bien en los detalles de cómo se dio ese cambio. Bueno, una cosa para cerrar digamos, las distintas formas en las cuales Incose, la membresía, la certificación me abrió los ojos. Una de las cosas que me abrió los ojos es que entendí que la ingeniería de sistemas también tiene lo que se llama retornos decrecientes. O en inglés es diminishing returns. O sea, hay muchas cosas en la vida, si hacemos mucho de eso, si hacemos mucho de algo, en algún momento deja de generar retornos positivos, sino que pasa a ser contraproducente. Y la ingeniería de sistema, ustedes, si alguno ha tenido la oportunidad de ir, digamos, de recorrer, por ejemplo, el handbook, hay un análisis muy interesante hecho por la Universidad de South Australia, donde revela que hay una correlación entre el esfuerzo o intensidad de ingeniería de sistemas y la performance del proyecto con respecto a costos y cronograma. Y uno puede ver ahí con cierta creatividad en cuanto a la conexión entre los puntos del diagrama de scattering que está ahí, es que claramente cuando uno le mete o muy poca ingeniería de sistemas o demasiada ingeniería de sistemas, uno empieza a pagarlo en costo o empieza a pagarlo en schedule overrun, digamos, en demoras en el cronograma. Hay una suerte de sweet spot, digamos, aparentemente, según este estudio, y creo que cada proyecto debe tener
su propio sweet spot, no creo que sea una regla de oro este 15%, pero hay una especie de punto ahí, punto Q, como diríamos en la jerga ingenieril electrónica, en la cual uno tiene que hacer una intensidad correcta de ingeniería de sistemas y no sobreactuarla, porque si la sobreactúa empieza a ser contraproducente. Uno termina gastando más o termina llevando mucho más tiempo. Entonces, ¿dónde está ese equilibrio? De vuelta, no creo que el número sea mágico 15%, pero está bueno que todos pensemos como ingenieros de sistemas que existe un nivel o una cantidad de ingeniería de sistema o una intensidad de ingeniería de sistema que paga, digamos, y que si la cruzamos y nos volvemos demasiado puristas y demasiado intensos con esto, empezamos a pagarlo. Eso es algo que también me pareció importante destacarlo respecto a las cosas que me abrieron un poco los ojos. Hay muchas otras cosas en ingeniería que muestran también retornos decrecientes. Claramente uno si hace mucho o demasiado de algo, deja de tener retornos positivos, y eso es algo que todos como ingenieros debemos estar al tanto, porque es interesante saber que la ingeniería de sistemas no escapa un poco a esa regla. Bueno, entonces para la charla un poco de hoy, ya tenemos casi mitad de la charla y recién ahora estoy hablando un poquito de lo que el título de la charla se refiere, que es startups. Uno de mis grandes logros profesionales, si es que puedo decir algo que me enorgullece en estos 20 años de haber estado en muchos contextos laborales y profesionales, es que he estado en ambos extremos del espectro, si se quiere, y he de alguna manera sobrevivido. He estado en el lado del espectro de la ingeniería de sistemas pesada, digamos, donde los ciclos de vida son muy específicos, digamos. El enfoque está muy centrado en documentos. Hay infinidad de requerimientos padres, hijos, infinidad de cosas, revisiones muy detalladas, procedimientos manuales, muchos estándares y demás, auditorías. He estado de ese lado y lo he disfrutado. También he estado del lado que yo le llamo, digamos, de alguna manera el Wild West, digamos, donde el proceso de ingeniería de sistemas no existe. Y esto es un poco lo que se da en algunas startups. A ver, de vuelta, esta es mi experiencia. Yo creo que debe haber en el foro gente que también forma parte de startups y puede disentir con lo que digo. Al menos mi experiencia particular ha venido o viene de lugares donde el proceso de ingeniería de sistemas era inexistente. Y la palabra clave acá es proceso. Ahora vamos a ver un poquito a qué me refiero con el proceso siendo inexistente. Y sobre este último tema del Wild West, es donde voy a indagar hoy un poco más en detalle. Bueno, ¿qué es una startup? Creo que todos sabemos lo que es una startup, pero voy a dar un poquito de panorama en lo que es startup de tecnología, y tal vez también influenciados por un poco de startups de tecnología espacial, que es un poco lo que yo conozco, digamos. Hay tecnologías o startups tecnológicas que vienen de muchas otras áreas, pueden ser un poco distintos los panoramas, pero creo que hay, por lo que yo vengo hablando, porque he tenido la oportunidad de hablar con gente también que viene de otras áreas tecnológicas en el universo startup, y tengo entendido que hay varios puntos en común con lo que yo describo acá. ¿Qué es una startup? Básicamente es un lugar donde todo cambia todo el tiempo. Por ejemplo, irse de vacaciones 2 semanas y volver a una startup es como haber estado años ausente. Yo a veces digo un poco en chiste que una semana en una startup equivale a un año en una organización grande y establecida. Y no exagero, digamos. Hay muchos cambios ocurriendo en periodos muy cortos de tiempo que son inaceptables o impensables en contextos de empresas grandes y establecidas ya con una cuestión más establecida, ¿no? Otra cosa del segundo bullet es que los cambios también ocurren a veces en forma velada y no documentada. Y acá tengo una pequeña historia. Años atrás estaba trabajando con un ingeniero que estaba diseñando una placa, un PCB, digamos, un PCB para una cierta función en un satélite. Y este ingeniero era un ingeniero, digamos, junior, muy capaz, pero junior. Y bueno, estábamos con una iteración de la placa, y él estaba trabajando en esa iteración. Se encontraron problemas en esa iteración y hubo que hacer una segunda iteración. Claramente esto pasa muchas veces, que los distintos elementos de hardware se iteran varias veces hasta que uno estabiliza de alguna manera los errores y demás en una iteración. Bueno, en un momento nos sentamos con este ingeniero a conversar un poco de la segunda iteración, y me muestra su diseño. Y bueno, en un momento mirando el segundo diseño que tenía, yo me doy cuenta que, por ejemplo, el pin-out, digamos, el ruteo de los pines entre el microprocesador que esa placa tenía y un conector, habían cambiado completamente, digamos, absolutamente.
Entonces, nada, le pregunté porque me llamó la atención, digo, se ve muy distinto a la iteración anterior, ¿qué pasó acá? Pensé que había cambiado, no sé, el procesador, pensé que había diseñado, que era un cambio gigante, ¿no? Que esperaba que él me lo diera, que me diera un poco de heads up, digamos. Bueno, no, él básicamente me dijo, no, cambié el ruteo porque me resultaba más cómodo, digamos, básicamente así, y los pines ahora son distintos en el conector, y bueno, esto es un poco lo que a mí me hace un poco la vida más fácil, así que decidí ir por acá. Nada, a eso voy, es que esta clase de cambios ocurrían muy seguido, digamos, cambios que eran muy grandes, de un gran impacto, pasaban muchas veces como por abajo del radar. Otra vez, otra historia, creo que este mismo ingeniero, si no recuerdo mal, en un momento cambia un componente de una placa, y ese componente era pin compatible, digamos, el cambio era 1 a 1, pero el componente que eligió, el segundo componente, tenía la polaridad del enable, digamos, del chip enable, el chip select, digamos, el pin que se usa para usar el chip, la lógica era negativa. Un bit, digamos, que cambió en ese nuevo dispositivo que le había elegido, porque era más eficiente, no me acuerdo por qué lo eligió, ese cambio de polaridad en el chip select hizo una serie de ripple waves, una serie de ondas expansivas a lo largo de todo el sistema, que hasta los operadores en tierra con la telemetría se agarraban la cabeza porque no entendían qué pasaba, que todavía de golpe se había puesto, todo lo que era on era off y todo lo que era off era on. Bueno, a eso voy, digamos. Los cambios son constantes. El tercero es fundamental. El riesgo de entrar en bancarrota está siempre a la vuelta de la esquina. E influye grandemente el proceso de diseño. Hay un constante sentido de urgencia. Digamos. Uno no puede darse el lujo de esperar semanas por algo o decidir algo y decir, bueno, no, esto no lo decido hoy porque quiero ver cómo, lo voy a consultar con la almohada y ver. No, hay que decidir ahora porque uno no sabe si va a estar todavía, si va a tener trabajo un par de meses en adelante. Entonces, el sentido de la urgencia marca mucho el paso en el proceso. También la calidad de las herramientas. Uno cuando trabaja en una empresa grande, con recursos, accede a herramientas buenas, accede a cosas que son, bueno, en las startups no pasa. Muchas veces las herramientas son de calidad dudosa y es lo que hay y hay que trabajar con lo que uno tiene. Entonces muchas veces uno se encuentra martillando con una piedra en vez de martillar con un martillo. Bueno, después aparece el tema de los inversores, que aparecen y desaparecen, también consumen energía del equipo porque te requieren que uno haga presentaciones y demás, eso parece una nimiedad, pero es fundamental. Después, digamos, los equipos cambian mucho, hay mucha gente entrando y saliendo todo el tiempo, entonces es difícil también el tema de la dinámica de los grupos, porque bueno, a veces un ingeniero que estaba de golpe se fue, o qué sé yo. Los recursos humanos en general, digamos, la experiencia técnica suele ser poca, digamos, en general el componente es bastante junior. Nuevos grupos y departamentos surgen todo el tiempo. Los managers o los que están a cargo, los que son team leaders o los líderes, digamos, son muchas veces diseñadores y psicólogos, pues básicamente no hay, muchas veces en los inicios no hay un grupo de recursos humanos, entonces el líder no solo tiene que encargarse de elegir el mejor diseño, sino que también tiene que encargarse de que si un ingeniero o ingeniera tiene un mal día o la cuestión le está yendo mal en una cuestión personal, bueno, hay que sentarse, hay que hablar, hay que ver qué pasa, y eso requiere un montón de energía. Por ende, también los burnouts, digamos, son frecuentes. Yo he tenido la posibilidad de no digamos, esquivarlos, digamos, nunca he tenido un burnout en este tiempo de startups, pero he visto muchos, y uno entiende por qué, digamos, porque hay una gran carga también psicológica en no solo diseñar cosas que funcionen, que ya es una carga muy fuerte, pero también empujar a los equipos de manera humana también para que puedan hacer el bonding y para que puedan trabajar. Las arquitecturas, esto es algo que lo he visto muchas veces, muchas arquitecturas son accidentales, o sea, no hay un gran proceso de pensar de antemano cómo van a funcionar las cosas, sino cuáles son los bloques y cómo se conectan, sino que hay una cuestión medio accidental. Y bueno, no hay clientes, los clientes a veces no están, o puede haber uno y puede ser muy particular. Y otra cosa que se da es que las startups traen otras startups, o sea, eso pasa mucho. Si no es suficiente con todo este caos que es una startup sola, muchas veces las startups se atraen entre sí, por ende uno termina trabajando con otra startup que es un proveedor, que también es un caos en sí misma, por ende son dos caos de alguna manera entrelazados y potenciándose, ¿no? Bueno, ¿cómo diseñar sistemas exitosos en un contexto de este tipo? ¿No? Lo pinto un poco negativo, pero está buenísimo también. Pero bueno, lo tengo que pintar como es, ¿no? Digamos, hay una regla no escrita en la ingeniería de sistemas que dice que de alguna manera el ingeniero de sistemas nunca debería perder la cabeza. Digamos, es el que tiene que mantenerse de alguna forma un poco con la cabeza. Bueno, yo pongo este video de Fiona Apple, que es una artista que me gusta, pues muchas veces este video pinta de alguna manera cómo es una startup y cómo es el ingeniero de sistemas, de alguna manera, mientras el caos arrecia atrás,
el ingeniero de sistema tiene que estar un poco, bueno, con la cabeza un poco en frío y tomar decisiones lo más frías posible, mantenerse en modo zen, porque bueno, si uno se sube a la dinámica de a veces la dinámica que a veces los ingenieros tienen cuando están diseñando, que puede haber fricciones, puede haber ese tipo de cosas, no se llega a buen puerto, ¿no? Entonces, bueno, no es fácil poder tener la cabeza en frío cuando todo ese caos ocurre atrás de uno, pero bueno, es importante como una especie de característica del ingeniero de sistema en una startup, tener una especie de personalidad zen o intentar desarrollarla. Si uno no la tiene, a veces tiene que pensar, bueno, ¿cómo hago para no subirme a este caos, sino ser el que viene a traer un poco el equilibrio, ¿no? Y bueno, y cuando yo dije que el proceso era inexistente, lo que quise decir es que no haya un proceso formal de ingeniería de sistemas en una startup no significa que no se practique ingeniería de sistemas. O sea, en las startups muy tempranas no hay nada que especifique el proceso de ingeniería de sistemas, no hay documentos que lo especifiquen en detalle. Pero aún así se hacen un montón de actividades que son parte de la ingeniería de sistemas. Se hacen trade-off análisis, se evalúan las technical performance measures, se compilan los requerimientos más importantes, muchas veces el requerimiento más importante termina siendo el costo, pero bueno, eso es otra cuestión. Se verifican cosas por análisis, se crean simulaciones, o sea, hay un montón de cosas que son parte de la ingeniería de sistemas, pero no se hace con una especie de manual adelante, ¿no? Y también a veces, lo que yo he visto en startups, es que se puede ser ingeniero de sistemas, aún sin tener el rótulo oficial de ingeniero de sistemas, digamos. Alguien que es capaz de hacer zoom out de la situación y observar el diseño desde una cierta distancia, esa persona tiene un don esencial para esa startup que pretende sobrevivir. O sea, es una gran adquisición tener una persona en una startup que tiene esa capacidad de hacer zoom out. ¿Por qué es importante? Porque los ingenieros, y voy a este bullet de acá, tendemos al diseño por el diseño mismo, digamos. Nos apasiona diseñar y podríamos diseñar para siempre. Si nos dan la posibilidad, diseñaríamos, digamos, ad infinitum. Entonces, el ingeniero de ingeniería de sistemas es el que nos tiene que devolver a la realidad, nos tiene que constantemente decir, bueno, suficiente con esto, suficiente con este diseño, démosle para adelante, salgamos a la cancha y vemos cómo funciona. Y yo he visto en startups como un ingeniero de sistemas, aún sin el rótulo, aún sin el título oficial de ingeniero de sistemas, tiende a adquirir una autoridad natural y se vuelve muchas veces central, porque es una persona que empieza a interactuar con muchos grupos y pequeños otros grupos y a coordinarlos. Entonces, esta persona a veces involuntariamente se vuelve parte central de esa red, digamos, de información que los grupos necesitan. Y por supuesto, el último bullet, por el contrario, cuando uno se encuentra mentalidades reduccionistas en startups, digamos, esa gente que piensa que este es mi problema y hasta acá llego y de acá para allá es el problema de otro, son en general bastante dañinas, porque una startup cuando está en la etapa temprana y todo es muy urgente, uno lo que necesita es un poco más la big picture y no la mentalidad de la caja, digamos, que lo que yo hago termina acá y no me importa el resto. Y bueno, entonces a lo que voy es que en una startup early stage, digamos, después cuando las cosas crecen pueden cambiar, pero cuando es una startup temprana, digamos, donde es todo muy dinámico, la ingeniería de sistemas es más una cuestión de actitud que un proceso documentado, básicamente. El principal valor en esos estadios iniciales en una startup no es exactamente qué documentos escribir o qué estándar adoptar, sino que el principal valor es todo el tiempo mejorar la relación señal-ruido imperante, básicamente. Por ejemplo, acá hay una historia que me gusta contar. En AISA, en esta empresa que yo les comentaba, que cuando entré éramos 15 básicamente, en principio era un caos, digamos. Éramos un grupo de ingenieros discutiendo todo el tiempo cuestiones filosóficas y no íbamos para ningún lado. Nos dábamos todo el tiempo había posturas encontradas, no había discusiones, había un buen clima, pero lo que había era opiniones técnicas opuestas. Yo decía A, mi colega decía B, y no nos poníamos de acuerdo. Y bueno, no había en ese momento, temprano, en esos años dorados, no había un ingeniero de sistema todavía, de alguna manera, puesto en ese rol, y todavía no se había dado el ingeniero de sistema natural que aparece, digamos, como les comentaba antes. Entonces, en un momento apareció, el CEO de AISA tuvo el tino de contratar a un senior, una persona que venía de la industria espacial, pero llamativamente un senior, digamos, una persona con décadas de experiencia, que vino con una mentalidad New Space, en el sentido que no vino con los manuales y con los estándares, sino que vino
entendiendo que venía una empresa de componente muy joven y de mucho caos, y lo que hizo fue pegarnos un par de gritos, digamos, unos gritos bien dados, no digo gritos mal, sino nos hizo terminar con las discusiones filosóficas que teníamos, que no apuntaban a ningún lado, y nos pusimos manos a la obra. Digamos, nos enfocó de una manera que yo, digamos, a mí en un momento me hizo el clic la cabeza, que las cosas que este consultor decía, o esta persona que vino a ayudarnos nos decía, me hizo clic que si no seguíamos su enfoque, no íbamos a ir a ningún lado. Entonces, de alguna manera, esa contribución de esta persona hizo posible, y yo se lo atribuyo a él, que en 18 meses hayamos ido desde tener absolutamente nada, un block diagram en Visio, a un satélite listo, puesto arriba de un camión, embarcado hacia India para el lanzamiento. Yo se lo atribuyo a él y a su capacidad de abrirnos los ojos y dejar de discutir cuestiones que eran nimiedades. Porque ustedes saben que muchas veces los ingenieros le damos importancia existencial a cosas que son triviales, pero son cosas que tal vez nos ponen a prueba o ponen a prueba nuestro carácter en cuanto a convencer al otro. Si lo que estamos tratando de defender es trivial, pero queremos defenderlo, muchas veces nos vamos a enceguecer un poco en esa defensa y no ver un poco que la cuestión es trivial. Bueno, esta historia, lo que trato de pintar acá o de ilustrar, es el valor de... ningún documento nos permitió enfocarnos y tener el satélite en 18 meses. Lo que nos permitió es que nos hayamos enfocado en un fin común y hayamos dejado de lado las discusiones que no iban para ningún lado. Bueno, y creo que el valor de la ingeniería de sistema en startups es que provee integridad, y voy a tratar de explicar qué es integridad, digamos. Cuando uno tiene un montón de esfuerzos aislados, esos esfuerzos aislados en general no dan como resultado un sistema íntegro que funciona. Uno puede tener un montón de trabajo hecho en un área, no sé, en software, por ejemplo. Uno puede tener un montón de trabajo hecho en, no sé, en la parte de mecánica. Pero si no hay una integridad en todos esos esfuerzos, si no hay un pegamento que de alguna manera lo junta, una especie de imán o como se quiera llamar, que lo pone junto y lo hace funcionar, bueno, no tenemos un sistema básicamente. Entonces, en ingeniería de sistemas, en esta clase de organización como una startup, lo que hace es ayudar a ensamblar esos esfuerzos de forma cohesiva. Es una suerte, como les decía, de pegamento. En una startup, tener un MVP, un Minimum Viable Product, aunque sea rudimentario, es infinitamente mejor que tener una colección de partes más o menos maduras, pero aisladas, digamos. En startups, por ejemplo, tener un MVP o tener un prototipo es mucho más valioso que tener partes. Porque un MVP se puede, por ejemplo, usar para hacer demos, para hacer pitching a inversores, digamos, se puede usar para presentar en ciertos foros. Es de una importancia que no me alcanza, digamos, no me alcanzan los slides para de alguna manera, para acentuar la importancia que tiene. Es fundamental, diría. Ahora, hay un problema con eso, que también es muy clásico de algunas startups. Cuando el prototipo funciona y de alguna manera cumple su objetivo, a veces o frecuentemente se lo intenta disfrazar de producto. Y suele haber un gap entre lo que es un prototipo y lo que es un producto. A veces pasa que cuando se llega al prototipo, por el esfuerzo que requirió llegar al prototipo, uno de alguna manera se relaja y dice, bueno, ya está, empecemos a vender esto. Bueno, ahí es donde a veces ocurren los problemas porque un producto, digamos, si un producto requiere documentación, requiere soporte, requiere un montón de cosas que los prototipos muchas veces no tienen. Entonces ahí es cuando disfrazar un prototipo de producto puede ser problemático. Pero los prototipos en las startups son fundamentales. Y la ingeniería de sistemas es un gran valor para poder crear esos prototipos, aunque sean prototipos tempranos y rudimentarios. Después hay la cuestión de, digamos, model-based, ¿no? Digamos, todos quieren ser model-based, y todos de alguna manera reclaman, o digamos, todo el mundo quiere subirse a la ola del model-based. Y bueno, yo en ese libro que escribí, soy un poquito crítico del model-based, tengo alguna visión un tanto crítica. A ver, lo valoro, pero mi consejo con respecto a MBSE en startups es que depende. Digamos, la aplicación de MBSE en startups depende muchísimo. En etapas muy tempranas, en etapas muy tempranas de una startup, MBSE para mí es un no. ¿Y por qué? Digamos, porque yo creo que el valor fundamental en una etapa temprana de una startup es en coordinar
en lo que le llamo agree, build, repeat. O sea, coordinar con tu colega o con tus colegas, pónganse de acuerdo, armen, construyan, fíjense cómo anda, si no anda, repitan. O sea, básicamente es muy pragmático, muy de manos a la obra. Si uno se va a poner a modelar en esa etapa, bueno, ahí es donde yo veo un poco que se transforma en una especie de overhead, si se quiere. En etapas más de scaling, digamos, cuando uno ya está escalando la organización y no puede tener el lujo, se puede dar el lujo de ciertas cosas, incluyendo el lujo de usar las herramientas correctas, puede ser, digamos, en ese sentido yo ahí lo veo un poco más viable, pero con cuidado, ¿no? Y con reservas. El problema de Model-Based Systems Engineering en startups es que el retorno a la inversión del esfuerzo de hacer las cosas basadas en modelos puede ser más largo que el runway que le queda a la organización, o sea, que el tiempo de vida que le queda a la organización. Entonces, puede ser que sea muy tarde que nos demos cuenta que todo nuestro esfuerzo en crear una especie de model-centric approach, en realidad, para que eso termine de amortizarse y de pagar, digamos, para hacer el payoff, tal vez viene después respecto a cuánto tiempo de vida le queda a la empresa para sostenerse a sí misma. Entonces, cuando no hay clientes, cuando la cuestión del producto todavía está un poco, de los revenues está un poco todavía medio inmadura, a veces los ingenieros ensegueciéndose con Model-Based Systems Engineering puede ser un poco problemático. Yo he visto algunos esfuerzos, he intentado también, por mi parte, iniciar algunas iniciativas en esas etapas tempranas, pero bueno, ahí lidiaba un poco con el tema de la calidad de las herramientas y demás. Eso pasa mucho. En BSC, con las herramientas equivocadas, es un gran problema. Entonces, es algo que me gustaba, tenía ganas de traer a colación. Bueno, empezando a elaborar algunas conclusiones, veo que son ya 8 minutos para las 11 en mi tiempo acá en Finlandia. Empezando a elaborar unas conclusiones. Digamos, las startups son muy dinámicas. Esto parece una obviedad, pero bueno, es una cosa que no se puede soslayar. Diseñar y construir sistemas complejos en una startup requiere cantidades inmensas de foco y de atención. El segundo bullet, digamos, que no exista un proceso formal de ingeniería de sistemas no implica que no se pueda elaborar uno, digamos. Claramente cuando yo digo no hay un proceso formal, no estoy diciendo no debe haber, no, estoy diciendo no existe, entonces se practica ingeniería de sistemas, pero está muy bien que alguien pueda empezar algo, digamos, que uno pueda tomar un poco de lo que hay y adaptarlo al ADN propio de la organización. Digamos, hay un gran trabajo de hacer el tailoring a la cuestión cultural, técnica cultural de la organización donde se quiere aplicar. Pretender aplicar el INCOSE Handbook o la ISO 15288 o la ISO 29110 carece de sentido alguno porque uno no, digamos, si uno va a los ingenieros con eso, a los ingenieros de diseño, digamos, los que están en la trinchera, si uno le viene con el ISO 15288, te lo tiran por la cabeza porque claramente están con cuestiones más urgentes y con algunos incendios. Entonces hay que ir ahí con cierto tacto y con una forma tal de que les permita hacerle la vida más, digamos, que el proceso les haga la vida más fácil, no que se las haga más difícil. Si a los ingenieros les hace la vida más difícil, claramente sabemos cómo va a terminar. Pero bueno, elaborar un proceso de ingeniería de sistemas en una startup yo puse una analogía, es como intentar pintar un tren en movimiento, básicamente. Es complejo porque uno no puede parar básicamente nada. Todo está en movimiento, todo se mueve, y darse el lujo, digamos, de parar todo y tomar decisiones y decir, bueno, voy a parar 6 meses para elaborar un proceso de ingeniería de sistema, no hay chance que eso pase que eso tenga el visto bueno, no hay forma. Entonces, lo que hay que hacer es entender que las cosas se van moviendo a una gran velocidad y uno puede crear o crecer de a poquito un proceso, pero bueno, y esto aplica a cualquier otro proceso, ¿no? No solo ingeniería de sistemas, no quiero aplicar un proceso de calidad en una startup, que aplica lo mismo, uno no puede parar nada, uno lo tiene que hacer mientras funciona. Uno no puede cortar la tensión y decir, bueno, voy a arreglar los cables. No, uno arregla los cables con los 220 volts conectados todo el tiempo. Así es como se hacen en este tipo de organizaciones. Y bueno, el último bullet, esto yo lo aplico también a Reorbit, digamos. Buscar, digamos, no importa qué rol la persona vaya a tener en la empresa, buscar gente que tenga visión de sistema es fundamental. Aún en las etapas más tempranas es fundamental. Y entonces, lo que recomiendo es que esto también se vaya testeando, digamos, eso se puede testear en el proceso de búsqueda. Uno puede crear algunas tareas, algunas preguntas, algunas cosas que le permitan entender
a uno si la persona con la cual uno está entrevistando o hablando es de visión más reduccionista, más este es mi problema y el resto no me importa, o es una persona que tiende a abarcar un poco más de lo que es su área, su zona de confort. Mi consejo, mi lección aprendida acá es que hay un gran valor en tener gente con visión de sistema, independientemente de qué es lo que hagan. Bueno, eso es un poco todo. Bueno, estábamos con esto. Y bueno, y todavía, a ver, ni siquiera hablé, y no me voy a explayar en esto porque ya no queda tiempo y además no es que puse mucho más material con esto, pero ni siquiera hablé de lo que yo llamo el Big System. Digamos. En este libro que escribí hablo de algo que le llamo el Big System. ¿Qué es el Big System? Como si no fuese poco tener que crear un sistema complejo, ya sea un satélite o cualquier producto que la startup tecnológica esté diseñando. Como si no fuese poco diseñar eso, la startup se está diseñando y construyendo a sí misma. O sea, hay una cuestión ahí medio meta que la organización es un sistema en sí misma que está creciendo y está apareciendo, si se quiere. Entonces, hay una relación simbiótica o digamos, una relación estrecha, si se quiere, por usar una palabra menos sofisticada, entre el sistema bajo diseño y la organización que lo diseña. Y está la famosa Conway's Law, que a todo el mundo le gusta traer la colación porque, bueno, te da cierta impresión de que uno está hablando de algo que sabe. En realidad lo que es Conway's Law es una especie de adagio, ni siquiera es una ley, es una especie de observación que dice que claramente las organizaciones que diseñan sistemas están de alguna manera predeterminadas a diseñar sistemas que reflejan cómo la organización está conformada. Y bueno, eso es bastante obvio si se quiere. Si uno tiene 3 grupos haciendo algo, muy probablemente ese algo va a mostrar 3 componentes y cada grupo va a trabajar solamente en uno de esos componentes. Y después, bueno, después el tema estará en cómo crear las interfaces entre esos grupos. Esta ley o adagio tiene más de 50 años y todo cambió desde la época que Conway la formuló. Cambió muchísimo porque en aquel entonces calculo que la gente hablaba por teléfono de línea para coordinar cosas. Bueno, imagínense cuán distinto es el día de hoy diseñar tecnología. Bueno, usamos todo tipo de tecnología de comunicación para juntar los grupos. Pero bueno, claramente el mapeo está, digamos, el mapping entre el sistema a diseñar y la organización que lo diseña está ahí, digamos, y no se puede ignorar. Y ahí es donde quiero contar la historia de un poquito de cuando una empresa forma o la empresa de alguna manera se define con una cierta estructura, por ejemplo, con grupos funcionales, donde uno tiene los grupos separados por especialidad. Por ejemplo, tiene los electrónicos por un lado, los softwareros por otro lado, uno tiene los mecánicos por un lado. Pero después el sistema que uno está diseñando tiene muchos subsistemas que tienen un poquito de cada cosa. Ahí es donde donde empieza la confusión, porque ¿quién lidera qué cosa? ¿Quién es de alguna manera el owner de esto o de lo otro? Claramente es un tema mapear las disciplinas que están relacionadas con un sistema respecto a la arquitectura del sistema. Y ahí es donde yo, por ejemplo, también en el libro, y no es que quiero hacer promoción del libro, pero quiero hablar un poco o quiero comentar un poco de los famosos IPTs, que son estos Integrated Product Teams, en los cuales uno forma grupos que de alguna manera tienen un mapeo directo con las disciplinas que el subsistema necesita. Por ejemplo, si uno está trabajando con un control de actitud de un satélite, el control de actitud va a tener electrónica, software, mecánica y demás. Bueno, uno forma un IPT donde trae gente de todos esos lados, es más, hasta trae gente de procurement, y trae gente también de calidad, y trae gente de otras áreas tal vez no tan técnicas duras. Y bueno, y uno forma una especie de pequeño grupo cohesivo que se encarga de un subsistema y de alguna manera lo tiene como propio, y uno tiene como una especie de mini empresa, mini organización que de alguna manera se encarga de ese subsistema. Esto es un poco prohibido, los IPTs son muy lindos y están muy interesantes, pero muchas veces las startups no se pueden dar el lujo de crear IPTs porque eso de alguna manera te influye en la cantidad de headcount, digamos, te requiere tener más gente para poder asignar para cada subsistema un pequeño grupito de personas. Es un poco un equilibrio, cuando la organización crece lo suficiente, está bueno remapear las cosas hacia IPTs y no quedarse con el modo funcional, porque el esquema funcional también trae infinidad de fricciones. Por supuesto, la organización tipo matriz también trae fricciones, porque uno forma el famoso problema del doble jefe,
Yo lo he visto experimentos en startups donde uno quiere formar una especie de matriz cuando la organización todavía es muy chica, no termina, en general no termina bien. Entonces para mí lo que hay que ir apuntando es, de entrada, ir mirando al IPT como una especie de target, de objetivo, y en la medida en la cual la escala de la empresa lo permita, rápidamente migrar hacia ese tipo de estructura. Bueno, y después hay una cuestión de crecimiento, ¿no? Acá yo le llamo antes que lleguen los managers. Hay una especie de sweet spot, si me preguntan a mí, esta es mi opinión, esto es un poco opinionado, hay una especie de sweet spot en la vida de una startup justo antes de que empiece lo que yo llamo el manager frenzy, ¿no? Cuando son 50, 80 personas, todo está más o menos bajo control, si se quiere. Hay caos, sí, pero también hay libertad para decidir. Hay decisiones que uno ve el impacto de esas decisiones muy, muy, muy claramente, básicamente. Las malas decisiones también impactan y se ven, pero bueno, uno ve el impacto. Y bueno, a lo que voy con esto es que ese crecimiento, digamos, a medida que la startup crece, es tan importante o más importante diseñar y construir una organización que sea saludable y segura para la gente que trabaja, además de los productos y de los sistemas que se construyen. Y con lo que quiero cerrar es que la ingeniería de sistemas puede contribuir para ambos, digamos, crear productos que sean útiles y técnicamente funcionen, pero también en organizaciones que funcionen. No alcanza solamente en crear una caja de metal con computadoras y cables que funciona bien, cuando la organización es un tremendo problema o un tremendo caos. Entonces, creo que una de mis tesis en el texto ese que escribí es que la ingeniería de sistemas tiene que abarcar el sistema bajo desarrollo, pero también la organización que lo crea. Y yo veo la organización como una especie de enabling system, volviendo al principio de la presentación, cuando hablaba de los enabling systems. La organización, si se quiere, puede entrar dentro de lo que son enabling systems. Sin una organización, no hay sistema que funcione. Sin una organización saludable, bueno, básicamente no hay futuro. Y si hay urgencia y hay pocos recursos y poco tiempo, aún más, básicamente. La organización tiene que estar enfocada como un láser. Bueno, esto es lo que tenía pensado comentarles. Fui un poco rápido y tratando de ajustarme un poco al tiempo, me pasé 2 minutos. Adrián, vos me dirás cómo la seguimos. Bien, buenísimo, Ignacio. Buenísima la charla. Hay algunas preguntas y seguramente el público tendrá algunas más. ¿Cómo las puedo ver? A ver, están en el chat. Están en el chat, las puedo leer. A ver, acá Arturo pregunta si el MVCN es factible para startups, ¿cómo se documenta el producto? En tu experiencia. Yo creo que MVCE y documentación son 2 cosas que al menos en mi visión, van por caminos separados, básicamente. MVCE lo veo más como una cuestión de comunicación en el grupo técnico, digamos, lo veo como una herramienta de comunicación. Ahora, ¿cómo se documenta el producto internamente? Bueno, creo que hay formas, ¿no? Digamos, hay distintas herramientas para poder mantener documentación sin necesidad de tener un modelo en SysML, si se quiere. Pero yo, a ver, no creo que, a ver, si vuelta lo vemos desde el entorno startup, no creo que no se pueda tener buena documentación sin tener enfoque orientado a modelos. Yo creo que la documentación muchas veces depende de entender bien qué es lo que se está documentando y no necesariamente de dónde viene, pero es un poco mi visión. Bien. Tenemos una pregunta de Nelson, que pregunta si en una startup hay diferencia entre el concepto de producto mínimo viable y de sistema mínimo viable. Sí, hay diferencia, porque muchas veces el producto, a ver, esa es la diferencia la diferencia que veo yo es que el sistema mínimo viable muchas veces abarca, a ver, el producto mínimo viable tiende a ser un subset del sistema mínimo viable, si querés. Muchas veces el sistema mínimo viable uno tiene que crecer un montón de estructuras y de cuestiones que el producto tal vez no termina usando, pero son necesarias. Entonces, cuando uno tiene que desarrollar un minimal viable product, muchas veces va a tener que crear
algo mayor que eso para poder llegar al MVP. Entonces, para responder la pregunta, hay diferencia y creo que el sistema mínimo viable es más complejo que el producto mínimo viable. Bien, buenísimo. Acá hay otra pregunta más. ¿Cuál es la mejor manera de testear el pensamiento sistémico de una persona a la hora de contratar para una startup? Esa lo pregunta Jaime. Esa es una buena pregunta. Yo en su momento, a mí me gustaba, por ejemplo, cuando encuentro que una persona está aplicando a una posición y esta persona viene de un contexto que no está, digamos, que no viene con experiencia en la industria donde estamos nosotros. Por ejemplo, cuando estamos hablando con un candidato para Reorbit y nosotros estamos en el área espacial, y esta persona, este candidato, no tiene experiencia en el área espacial, intento preguntarle a propósito que me describa los bloques que considera necesarios para, tener para operar un satélite. A ver, sabiendo que tiene ignorancia en la industria, aprovecho esa ignorancia para poder entender hasta qué punto puede ensayar la complejidad de algo que no conoce y ver hasta qué punto puede entender o extrapolar de cosas que conoce y crear una especie de mapa. Si la persona tiene experiencia en el espacio, bueno, ahí es un poco más difícil, tendría que pensar un poco en qué tipo de cuestión darle. Pero como nos suele pasar mucho a nosotros últimamente en Reorbit, cuando tenemos candidatos en general no vienen con experiencia en el espacio, por ende es muy fácil hacer este testeo que les comentaba. Entonces uso esta especie de ignorancia o de falta de experiencia para poder entender qué dicen. Bien, acá estamos viendo como no, la gente no se está desconectando drásticamente, más allá de que estamos pasados de horario, seguimos unos minutos más. Ese es Bien. el medidor. ¿Cómo ves el balance entre los project manager y la ingeniería de sistemas o el Chief Systems Engineering, System Engineer, digamos? ¿Quién manda? ¿Cómo es el balance? Esa es una gran pregunta. ¿Quién manda? A ver, en mi experiencia, creo que esto tal vez debe depender de qué organización estamos hablando, pero en mi experiencia, los que mandan siempre son los que tienen el conocimiento técnico específico, porque son los que pueden de alguna manera entender. A ver, muchas veces el project manager maneja el cronograma, pero no está encima de los detalles técnicos que le permiten entender cuándo un cronograma, por qué un cronograma se va a adelantar o atrasar, en general atrasar, porque carece de esa exposición a los elementos técnicos. Entonces, la pregunta, la respuesta rápida es, siempre terminan mandando los ingenieros de sistemas, y los project managers de alguna manera a regañadientes terminan aceptando y adaptando los cronogramas en función a eso. Muchas veces pasa, hay un gran dilema en cómo darles autoridad a los project managers cuando carecen de ese conocimiento técnico. Entonces, yo no he visto, hasta ahora en mi experiencia, no he visto que esa relación de poder entre el project manager y el systems engineer pueda llegar a una especie de balance. Siempre está balanceada hacia el lado del systems engineer porque es el que conoce los detalles técnicos y es el que de alguna manera, conoce la complejidad del sistema y tiene una relación también cercana con los ingenieros de diseño. Un poco opuesto al project manager, que muchas veces es visto como el que tiene que venir a preguntar cuándo va a estar lista, ¿no?, la tarea o el milestone. Entonces, respondiendo a la pregunta, el balance es, en general, desbalanceado. Bien. Después Santiago pregunta, resumo un poco, es bastante largo, voy a las preguntas concretas. Bueno, Santiago se dedica a CubeSats y pregunta, ¿qué podés comentar respecto a la ponderación que se le da a B y B en una startup, siendo que uno está corriendo constantemente? ¿Es fundamental encararlo desde el inicio o uno puede relajarse un poco e ir viéndolo sobre la marcha? No, es fundamental encararlo de entrada, digamos. Uno se da cuenta, de esto conozco porque es justamente la industria en la que trabajo. Es fundamental encararlo de entrada porque uno se da cuenta después, demasiado tarde, la complejidad del sistema de verificación y validación, y si uno no lo encara en su momento, en el momento indicado, la complejidad se puede volver una especie de bola de nieve. Entonces yo diría, nunca verlo sobre la marcha, uno lo va adaptando sobre la marcha, y es más, uno muchas veces termina haciendo el B y B en órbita, si se quiere, porque muchas veces uno termina testeando un montón de cosas, y esto es muy New Space, uno termina
termina moviendo el entorno de desarrollo hacia el espacio, aunque parezca mentira, es así. Entonces uno termina debugueando cosas cuando está ahí arriba. Y no hay nada de malo en esto, digamos, a nadie se le tiene que caer los anillos. Esto en la industria espacial clásica sería un pecado. En el New Space está más que permitido, uno termina debugueando allá arriba, pero B&B fundamental desde el principio, uno lo va haciendo mejor a medida que la cosa va avanzando, y lo termina de chequear y de testear después de, digamos, cuando ya está orbitando. Esa es mi respuesta. Buenísimo. Bueno, acá Eduardo pregunta si en Reorbit están usando Visio para los diagramas básicos o están usando SysML, y yo te agrego Capella, por ejemplo, también. Si es que podés comentarlo, quizás es confidencial. No, lo puedo comentar tranquilamente. Un saludo para Edu Ibáñez, dicho sea de paso. Usamos Lucid Charts, que es una especie de herramienta un poco hipster, digamos. Es un vicio hipster, si se quiere. A ver, está muy bueno porque es muy colaborativo en el sentido que uno crea los distintos diagramas y modelos, uno puede crear librerías y demás. Bueno, uno puede crear un equipo, digamos, nosotros tenemos el equipo Reorbit en Lucid Charts, y todos los que hacen ingeniería de sistemas en Reorbit tenemos los diagramas ahí. SysML no, digamos, es el famoso problema de que solo lo entienden los softwareros o la gente de software más claramente. Cuando uno le quiere explicar un block diagram o un diagrama de secuencia a un ingeniero mecánico, a veces se encuentra con cierta fricción ahí un poco semántica, entonces cortamos por lo sano, diagramas en bloques, cosas claras, no hacemos flechas extrañas en colores extraños, vamos un poco a lo básico, y usamos una herramienta flexible, orientada, digamos, web-based, y bueno, Lucid Chart es lo que usamos. No es muy sofisticada mi respuesta, pero es la realidad. No, buenísimo, buenísimo, gracias. Dado que se están desconectando varias personas más, vamos a las dos últimas preguntas, si les parece. Ignacio pregunta si en una startup, si para la fase de integración se llega a planificar adecuadamente. Habría que ver qué es adecuadamente, pero esa es la pregunta de Ignacio. No, a ver, la integración se va dando a medida que el supply chain va liberando las cosas. O sea, uno se va. Cuando uno es una startup y es un actor pequeño en la industria, uno tiene poco peso en el supply chain, entonces uno depende mucho de que las entregas de los proveedores son cuando son, porque los proveedores muchas veces tienen clientes más grandes que son más prioritarios, entonces a uno lo dejan medio como de segunda mano. Entonces, a medida que el supply chain va anunciando que va a haber ciertos deliveries, uno va preparando la integración en función a eso. Creo que esto es lo que puedo decir. Se resuelve, a ver, alguien dijo al principio un poco, lo vamos viendo sobre la marcha, no me gustaría decir eso como respuesta, pero está grandemente influenciada por el schedule, el cronograma de supply chain. Bien, buenísimo. Y bueno, y vamos con la última pregunta de Cristian, que pregunta cuáles son los puntos clave para mantener o incrementar la confiabilidad en los productos. Siempre en el marco de... Es una gran pregunta, porque si Newspace ha mostrado que tiene un gran problema es con, por ejemplo, en la confiabilidad. Los productos que suelen venir con el enfoque Newspace no pueden, en general, competir o igualar la performance de confiabilidad de los grandes, digamos, del Classic Space. Los puntos claves en la startup para mantener o incrementar la confiabilidad es testing, digamos. Testing. Digamos, no hay otra cuestión. Y cuando digo testing, hablo un poco en general de un montón de cosas. Si uno puede tener acceso a facilidades, si puede hacer testeos de ciertas partes, o calificar algún componente, si uno puede hacer mediciones, digamos, todo lo que, y por supuesto sin dejar de lado lo que es software testing, lo que es test funcionales. Creo que la única forma de entender cómo un sistema puede ser más confiable es, de alguna manera, conocer sus failure modes de la mejor manera posible, y eso se logra a través de un testing lo más amplio posible. La respuesta creo que no es demasiado groundbreaking, pero es honesta, digamos. Yo he visto que un sistema single string, si se quiere, se puede volver muy confiable si uno lo conoce al detalle, si uno lo testea al detalle. Uno puede de alguna manera darse el lujo de single string, y single string es muy
muy típico en NewSpace. Bueno, la única forma de un single string exitoso es un testeo muy amplio. Esa es mi respuesta para Cristian. Bien. Bueno, llegamos al final de la charla. Muchas gracias por el tiempo, a vos, Ignacio, y a toda la gente que participó. Tuvimos más de 55 asistentes en un momento, es mucho. Espero que hayan disfrutado. Gracias, Ignacio. No, gracias a ustedes por invitarme. Que tengan Bien, una buena tarde. Un gusto. Muchas gracias. Y bueno, nos vemos en el próximo webinar el mes que viene, así que vamos a interrumpir ya la grabación. Gracias. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Gracias.